Abimeri. Presente. Ansures. No tiene internet. Híjole. Avendaño. Presente. Bernal. Presente. Chan Ortiz. Presente. Sulcu. Jessy Sul. González Ansores. Presente. González Torruco. También no tiene internet. Evia. Presente. Cucap. Presente. Maldonado. Paola Maldonado. Miranda. Presente. Boguel. Presente. Nolasco. Presente. Pacheco. Presente. Peche Domínguez. Presente. Hijano. Presente. Rodríguez. Jacqueline Rodríguez. Rosado. Presente, profe. San Miguel. Presente. Soriano. Andrea Soriano. Tavares. Presente. Vera. Presente. Villanueva. Presente. Ok. Vamos a pues empezar. Entonces, Bárbara no tiene internet. Sulcu ya vino. Sulcu No, creo que igual es internet. también. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Bueno, Rodríguez, Jackie, ¿ya vino? Sofía Bernal, sí. Sí, te escuché, Sofía. Gracias, profe. Ok, vamos a activarnos. Veo que están todos. Ok, actividad, ya estamos en segundo parcial. Vamos a jugar los 2 puntos extras. Ok, solo que la máquina los va a formar en equipos. Ok, vamos a ver cómo les va. Cuando trabajamos en equipo, a la computadora trata o el programa trata de seleccionar las respuestas correctas. Y obviamente acá influye qué tanto hemos estudiado, pero no es de epidemiología, es de cultura general, son puntos extras. Ese sí es para el segundo parcial, es el parcial que hay que dedicarle pues un poquito más ya de atención, mientras que el primer parcial fue una parte introductoria. Me imagino que al menos ya tienen masticado lo que es, ya pueden definir ustedes epidemiología, ya saben la diferencia entre la interpretación de lo que hace un cirujano, médico, un especialista en la salud contra lo que hace un epidemiólogo, la parte individual y la parte poblacional. Términos básicos ya lo saben hacer, ya pueden diferenciar entre las epidemiologías, ya conocimos un poco de historia de la epidemiología. Hoy vamos a centrarnos en la epidemiología descriptiva, que acuérdense que es la que se encargaba de encontrar pues características generales de la enfermedad en 3 elementos: tiempo, lugar y persona. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar un ratito para que se me despabilen, porque veo que están allá
todavía siguen en los brazos de Morfeo. Entonces vamos a despertarnos un poquitito. Para que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos. Ok. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Vamos a jugar en equipo. ¿Ok? La máquina los va a colocar en un equipo. Ustedes lo van a ver desde su computadora o desde su celular. De hecho, si tienen su celular es mucho más rápido para que no tengan tanto problema. Y la máquina va a formar los equipos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí está. ¿Ok? Hay algunos consejos. Dice que cada equipo puede tener un número distinto de jugadores. Los equipos con menos jugadores reciben una bonificación. O sea, si te toca de 2 y están muy bien, ganan puntos extras. No se pueden unir participantes después de empezar el juego. Entonces, ahí sí están viendo la dirección, joinmyquiz.com, y ponen el código y ahí los va a formar. Ahí están los equipos. Los pollitos. Allá tienen, allá los conejitos, los murciélagos y los elefantes. 4 equipos. Ahí están formándose los equipos. ¿Sí los ven? ¿Sí los están viendo? Sí. Ahí está, ahí los está formando la máquina. Jeje. Los cerditos voladores, miren eso. Vamos, faltan un poquito más. Es cultura general, ¿eh? No se me asusten. ¿Ya están todos? ¿Podemos empezar? Ahí voy a empezar entonces. Ah, bueno, Cintia, ahí está otro. ¿Alguien más falta? Yo, es que me acaba de sacar. Ok. Ya está Ivette. ¿Por qué se me pareció repetida? ¿Perdón? ¿Por qué parezco repetida? Regina. ¿Qué? Y- ¿Qué pasa? No. Creo que ya están todos. ¿Ya no falta nadie para que empecemos? Ok. Bueno. Ok. Ahí vamos a empezar, ¿eh? A ver cómo les va. Vamos a ver. ¿Listos? Es cultura general. Aquí viene. Recuerden que es por equipo. Vamos a ver cuáles son los equipos. Esta máquina los va a formar entonces por equipos. Ustedes ya se acomodan. Los pollitos, los conejitos, los cerditos y los elefantes. Vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos en cultura general?
Y dice 1, y dice 2, y dice 3. Ahí va. Vamos, vamos, pollitos, no se queden atrás, pollitos, métanle ganas, pollitos, échenle la bravura. Está de película los 3 primeros lugares, ¿ah? Los cerditos, los elefantes y los conejitos. Vamos a ver. ¿Quién ganará? Parece que los cerditos voladores. Ándale, ahí están los conejitos. Vámonos. Los cerdos están caminando, pero con una facilidad. Tranquilitos están yendo los cerditos.
Maestro, no se escucha. No se escucha, maestro. Ok, creo que sí, ya me escuchan. Ya se escucha. Como vemos allá, Ahora sí. dos campeones acá, Jerry y Néstor, ahí está. Obtienen allá, muy bien, apoyaron allá a los cerditos, perdón, ¿qué eran los? Eran los cerditos voladores. Sí, Jerry, muy bien, Néstor. Vamos a ver, Cintia, muy bien, Cintia. Sofía, muy bien. Falta alguien más de los cerditos. Melissa. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. La pregunta más difícil fue la 15. ¿Cuál es el metal? No sé qué cosa decía. ¿Cuál es el metal más costoso del mundo? Rodio. Miren eso. Pero ya, es muy importante ustedes porque van a trabajar con metales. Obviamente no van a utilizar rodio porque ese es problemático. Bueno, muy bien. Espero que ya se hayan despertado. Vamos a empezar. Ahora sí, pendientes, muchachillos, recomiendo que trabajen con una calculadora. No sé si en estadística manejaban calculadora o manejaban Excel. ¿Qué manejaban? Calculadora. La calculadora. Calculadora. Ah, ok, bueno, pues vamos a allá pendientes con su equipo. Pues vamos a trabajar entonces con su calculator. Ok, para empezar, a ver, Melissa, ¿qué información daba la epidemiología descriptiva? Pues la descriptiva te ayudaba a averiguar como, entiendo que es como que ¿cómo explicarlo? Pues te ayudaba a averiguar todo lo que viene siendo como toda la incidencia, ¿no? Todas las muertes, la mortalidad, los Ajá. casos activos, los acumulados. Ándale. En términos así, para que lo apunten en su libretita, la epidemiología descriptiva tiene la función o la particularidad o el aporte de que te va a permitir darle seguimiento a la enfermedad, ojo allá, con base a registros numéricos. También la analítica y también la experimental. Pero como estamos hablando de la descriptiva, vamos a centrarnos en esto, en registros numéricos, a través, que como decía su compañera, a través de la letalidad, de la mortalidad, de la incidencia, de la prevalencia, ustedes pueden tener un seguimiento. Por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad de los contagios, voy a utilizar la epidemiología descriptiva. No me va a servir la analítica, no me va a servir la experimental, no me va a seguir la ecoepidemiología. Aquí quiero tener un registro rápido, un registro de cómo está avanzando la enfermedad sin profundizar causas, efectos. Quiero conocer la velocidad. Muy bien. Entonces, las medidas epidemiológicas de frecuencia son las que van a estar encargadas de trabajar con la epidemiología descriptiva. Voy a cambiar un poquito la forma de cómo doy instrucción. Cuando trabajo con números,
porque yo normalmente igual doy la clase de bioestadística. El semestre pasado no pude darla porque pues estuve dando otras materias, me pusieron otras asignaturas, pero también era el que daba bioestadística. Y cuando doy bioestadística, trato de cambiar un poquito la enseñanza, de dosificarla un poco para que el alumno pueda gradualmente ir asimilando los conocimientos, sobre todo cuando son números. Primero, metodología. Vamos a escuchar las indicaciones. Cuando yo detenga la exposición, cuando digo corte, les van a tener ustedes una reflexión de 10 minutos y les pido que trabajen con sus calculadoras, con sus computadoras o con sus celulares, porque van a poner estos elementos que son muy importantes. Lo que aprendí y un ejemplo sobre el tema. Y lo van a estar subiendo en la plataforma de Google Classroom en la sección resúmenes. ¿Ok? Cuando vean ustedes en Google Classroom, van a tener resúmenes, resumen primera semana, así lo voy a poner, resumen semana de marzo, resumen 2 semana de marzo, resumen 3 semana de marzo, y todos van a estar teniendo que subir sus resúmenes. Luego les voy a dar una especie de formatito para que ustedes puedan trabajar. Ahorita solo me interesa que pongan lo que aprendí y un ejemplo sobre el tema. Bueno. Esto es individual, ¿verdad? Es individual. Sí. Es individual, Linda. Así es individual. Muy bien. Pues comenzamos con esta frase del día que nos regala el gran pensador, filósofo Gandhi. Dice, sonreír no es mostrar los dientes, sino el alma. Sobre todo ahorita que lo necesitamos mucho. Muy bien. Medidas epidemiológicas. Pregunta. ¿Qué conceptos has aprendido hasta el día de hoy? Yeri Kendi, ¿estás por allá? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la diferencia que existe a nivel de velocidad de contagio? Ojo, velocidad de contagio entre una endemia y una epidemia. Perdón por el ruido, vivo enfrente de una iglesia. Pues este hombre, estás súper bendecida, por eso te va bien siempre. ¿Tienes ayuda extra? Pues una endemia es de un lugar determinado. Entiendo que es como un lugar más pequeño, pues. Y una pandemia, pues ya es a nivel mundial, afecta a todo el mundo. No, una epidemia y una endemia. Ok. Que la endemia además se queda en un lugar. Ajá. Y la epidemia, pues es algo pues más pasajero. Ok. Así es, una endemia es un crecimiento acelerado de los contagios, pero hasta cierto punto ya es común en esas zonas. Por ejemplo, ahorita que empiecen a caer las lluvias, va a ser común para nosotros empezar a escuchar hablar, el dengue, el zika, el chikungunya, ¿ok? Porque ya es algo muy común. En cambio, una epidemia es un crecimiento acelerado de una enfermedad que de pronto aparece, ¿ok? Y si no se controla, pues ya vimos lo que está pasando. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos entendido sobre estos elementos, porque si no los controlamos, pueden evolucionar desde una pandemia e incluso, como vivimos ahorita, una sindemia, en la cual estamos viviendo enfermedades dentro de otras enfermedades. Ok, muy bien. Ya es una epidemia. Una medida de epidemia o epidemiológica. ¿Qué es esto? Una medida, como lo dice la propia palabra, es un registro. Es un registro de algo que quiero saber con respecto, ojo, a la velocidad de contagio. Entonces voy a establecer una serie de preguntitas, una serie de mediciones con mi calculadora, con mi computadora, para poner un registro y apunten en sus cuadernitos o en sus computadoras sobre un registro numérico, sobre la velocidad de contagio de una determinada enfermedad. Obviamente tendrá que ser una enfermedad contagiosa. Si tú me dices, oiga, profe, por ejemplo,
¿Podemos llevar un registro del síndrome de Down? Sí, sí lo vamos a poder llevar, pero es una medida que no se va a mover mucho, va a estar estático, porque no existe una cuestión de contagio como tiene el SIDA, como tiene el COVID, ¿ok? Entonces necesitamos tener un registro que nos permita darle un seguimiento a este crecimiento acelerado de enfermos. ¿Qué es una medida epidemiológica? Aquí está. Son los factores que determinan el nivel de medición y tipo de medida a utilizar en estudios epidemiológicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es una medida epidemiológica. ¿Ok? Nos van a poder permitir utilizar estos registros para poder conocer estudios epidemiológicos, para conocer el avance de las enfermedades. ¿Cuáles son las principales medidas usadas en epidemiología ocupacional? Aquella epidemiología que se encarga de registrar datos que están relacionados muchas veces con el día a día del andar de las personas. Medidas de frecuencia, que son las encargadas, ojo, de describir características generales de la enfermedad. En su referencia a, tomen nota, contagio, velocidad de contagio, velocidad de muerte. ¿Okay? ¿Qué tan rápido es para matar? ¿Ok? En su concepto de velocidad de matar enfermos referentes a la misma enfermedad. O sea, ¿qué estoy refiriéndome aquí? No es lo mismo letalidad que mortalidad. Eso lo vamos a ver posteriormente porque tiene una diferencia que sí es importante que nosotros la conozcamos. Pero solamente son registros de seguimiento, de conocer cómo está avanzando la enfermedad. Aquí se va a ver algo, que es un concepto que se llama la tasa de velocidad de contagio, que es la R0. Lo vamos a ver después, R1, R2, R3, eso ya lo vamos a ver después. Pero corresponde a las medidas de frecuencia que están, ojo, amarrados de la epidemiología descriptiva. Cada vez que veamos epidemiología descriptiva, vamos a hablar de medidas de frecuencia. Si yo quiero conocer la asociación de una causa con un efecto, causa y efecto, ¿qué epidemiología vamos a analizar, QCAP, Cintia? La analítica. Excelente, muy bien contestado, tienes una participación, excelente, hija. La analítica, porque ya vimos que la analítica asociaba causas con efectos, cuando aparece la caja negra y todo ese detalle. Entonces aquí va, estos números que vamos a estar analizando, me va a decir la probabilidad o el riesgo de que si estoy cerca de este factor, este determinante, de esta causa, puedo tener una probabilidad de desarrollar la enfermedad. O sea, ejemplo, si yo me fumo 3 cigarros al día, aumenta 2 veces mi probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Ese 2 veces probabilidad nace de las medidas de asociación. Ustedes vieron en estadística probabilidad, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces ya no tienen problema. Medidas de impacto. Esto ya se trabaja mucho con la epidemiología experimental. ¿Ok? Entonces ahí tienen esos 3. Medidas de frecuencia enfocada a la epidemiología descriptiva. Medidas de asociación enfocada a epidemiología analítica. Medidas de impacto. O sea, estas tratan de decirnos qué tan significativa o qué significativo es la intervención del ser humano o del gobierno o de un procedimiento para el control de la enfermedad. Ejemplo, si nosotros vacunamos a X cantidad de personas, ¿qué impacto va a tener en los contagios o en la ocupación de los hospitales? Medidas de impacto correspondiente a la epidemiología experimental. ¿Ok? Y las medidas de frecuencia
se dividen en estas principales conocidas por nosotros: incidencia y prevalencia. Toda esa incidencia, prevalencia pertenecen a una medida que les decía que ya no se utiliza mucho, pero se entendía como la morbilidad. ¿Se acuerdan de la morbilidad cuando lo vimos? Que hablaba de los enfermos. Entonces la morbilidad se divide en incidencia y prevalencia. A su vez, la incidencia se puede explicar como incidencia acumulada y como tasa de incidencia. Y la prevalencia se puede medir como prevalencia puntual o prevalencia de periodo. Son esas las que vamos a estar manejando principalmente en las medidas de frecuencia correspondientes a la epidemiología descriptiva. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Hablen, porque vamos a empezar con los números. Entonces es importante que tengan bien cimentados en su conocimiento estos términos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, las medidas de impacto es las que se relacionan con la experimental. Así es. Ok. Allá es cuando interviene el gobierno, interviene un experimento, hay una intervención, hay una manipulación de algo, porque queremos generar un efecto en lo que está sucediendo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner cuarentena, nadie sale hasta las 8 de la noche. Esa es una medida de impacto porque buscan de una vez generar un efecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede repetir qué son las medidas de asociación? Con mucho gusto, hija. Las medidas de asociación establecen una relación entre las causas de la enfermedad y los efectos que ésta genera. A través de registros numéricos establecemos los riesgos, las probabilidades de que una determinada causa tenga influencia en un futuro efecto. Ejemplo, si usted se dedica a hacer muchas radiografías, ustedes me imagino que ya hicieron sus radiografías, y si no llevan una protección y lo hacen durante mucho tiempo, y pues obviamente aunque la radiación que ustedes trabajan en la universidad es mínima, no tiene efectos, pero si nosotros lo hacemos mucho, vamos a lugares donde hay mucha radiación, este condicionante te eleva la probabilidad de que tú padezcas en un futuro un tipo de leucemia. ¿Okay? Entonces, se asocia la radiación con la producción de leucemia. Entonces, ese numerito va a establecer una relación entre la causa con el efecto. Antiguamente esto no se hacía. Por ejemplo, no sé si te tocó, pero le puedes preguntar a tus papás. Era muy normal ver en la televisión que se anunciaran cigarros. Era muy normal. Normalito, así como vemos los anuncios de comida, de pan y de todas las cosas que aparecen. Aparecía un señor guapo o una chica guapa y mostraban su cigarro y decían que se sentían intelectuales, que se sentían bien. Entonces, esto se asociaba a estatus. Así como en ciertas empresas te ponen tu nombre en tu café. A ver, el café amaretto de Valentina, y tú ya sabes quién eres, ¿ok? Y te da estatus. Vienes con tu café, con tu marca, y te sientes cómoda, te sientes feliz. Entonces, estos cigarros también, que se vendían antiguamente, también asociaban esto. Hoy ya sabemos los efectos que tiene. De hecho, lo sabíamos muchísimo tiempo antes, pero no habíamos ejercido presión. Pero las medidas de asociación establecen esta relación, este valor numérico que te indica qué tan probable es el riesgo de que tú, si estás en contacto con la causa, puedas desarrollar la enfermedad. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, maestro, gracias. Okay. ¿No más preguntas? Okay. Las medidas de asociación aquí las tienen. Son bastantes. Las principales son riesgo, las correspondientes a las medidas de riesgo, diferencia de riesgo, exceso de riesgo, riesgo atribuible, y las medidas de diferencia relativa o de razón. Allá tienen odds radio de prevalencia, también las razones de riesgo, las vamos a ver a la mayoría de ellas, ¿ok? Porque nos permiten conocer
cómo cierta causa se relaciona con un efecto. Eso lo vamos a ver posteriormente. Las medidas de impacto, como dice, son lo que nos va a permitir saber ya un efecto significativo de algo, mientras que las de asociación nos hablan de una probabilidad, de una asociación, de una relación. Las medidas de impacto te dicen ya, órale, ¿cuánto está cambiando? ¿Cuánto se está modificando? Entonces, aquí tenemos que ver los elementos, los numeritos que me permiten conocer el impacto de la exposición. Por ejemplo, si estamos expuestos mucho al sol, en cuánto se está impactando en mi salud, cuánto está variando. Aquí ya son valores ya más numéricos. También lo vamos a ver. Entonces, son medidas de asociación y medidas de impacto. Entonces, las medidas de frecuencia, ya enfocándonos en ellas, dice, permiten cuantificar la ocurrencia de la enfermedad, incapacidad o muerte. Describir su comportamiento según las características, persona, distribución geográfica y su tendencia en el tiempo. Recuerden, y lo vuelvo a repetir, medidas de frecuencia, tiempo, lugar, persona. Entonces, para eso nos sirve cuantificar lo que está sucediendo con la enfermedad. Ok. ¿Cuándo se usa una medida de frecuencia? ¿Cuándo se usa? Néstor, ¿estás por allá? Sí. Néstor, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuándo crees que sea necesaria utilizar una medida de frecuencia? Cuando se trate de muertes o Ándale, cuando que se trate de muertes, infectados. acuérdate y apúntalo en tu libreta o apúntalo allá donde puedas, o allá en tu mesa o en tu mantel, cuando queremos conocer el movimiento de los contagios, movimiento de enfermedades, como dices, muertes, enfermos. Aquí no hay asociación de nada, solamente llevamos un registro de la velocidad, de la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos. Es cuando la vamos a utilizar. Pregunta. Ivette Tavares, ¿estás por ahí, Ivette? Oye, Ivette, si el interés radica, dice acá, en la elaboración del diagnóstico de la salud de una población o características generales de la enfermedad con respecto a una población, ¿crees que se debe utilizar una medida de frecuencia? ¿Sí o no? ¿Se debe utilizar o no se debe utilizar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, muy bien contestado. Efectivamente, muy bien. Sí, porque si cuando, por ejemplo, yo voy a consultar, ustedes me hacen una pequeña hojita, la famosa historia clínica, que ya los doctores ya se los mostrarán. Y en historia clínica te comentan nombre, tu edad, tu género, si has padecido alguna enfermedad, etcétera, y se empiezan a registrar datos con características generales y se puede conocer mucho de la información. Entonces, es correcto, sí. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque conoceremos datos generales, datos que nos hablarán de las características de ese paciente cuando hablemos de una parte individual, pero a nivel epidemiológico, a nivel de las características generales. Si en una población vemos altos índices de obesidad, por lógica, deberemos esperar mayor relación con los contagios por COVID. Si en una población tenemos altos índices de EPOC, de enfermedades cardiovasculares, es obvio que vamos a tener altas cantidades de contagios por COVID. Ya saben ustedes toda la literatura que se ha generado al respecto.
Ok. Principales medidas de frecuencia. Estoy bajando ahorita ya para que se enfoquen a las medidas de frecuencia. Allá están. Son 5. Prevalencia, incidencia, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de letalidad. ¿Ok? Allá están esas 5 medidas que nos van a servir para las medidas de frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? ¿Alguna duda? Ni una. Ok. Corte. Hoy hacemos el corte. Ya estuvo. Ahora, agarren su laptop, agarren su celulitis, su celular, agarren su celular y agarren su cuadernito y escuchen lo que van a hacer. Un pequeño resumen. 3 elementos va a tener. Lo que les resultó interesante de esta presentación. No, me resultó interesante el juego. No, no, no el juego. Eso fue para que se despierten. Lo que les pareció interesante. ¿Ok? Lo que les pareció ambiguo, que ustedes no le agarraron la onda, ¿ok? Y que les gustaría que lo clarifiquen más. Interesante, lo que les pareció ambiguo y pónganme un ejemplo, no me pongan un ejemplo de medida de frecuencia, la letalidad, no, 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 eso no es un ejemplo. Por ejemplo, me pueden poner 200 muertes por día se vivió en China hace un año por estas fechas. Ah, ese es un dato que sí le interesa a la epidemiología descriptiva. Vamos a dar 5 minutos para que hagan su resumen. ¿Ok? Y ahora voy a escoger algunas personas para que me pongan esos elementos. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? Maestro, entonces, ambiguo es algo que no entendí. Ajá, algo que te gustaría clarificar. Me puede decir, lo entendí todo, pero me gustaría que me pusiera más ejemplos de esto. O me gustaría que me hablara más de esto. Ok. Ok, adelante. 5 minutos, corre tiempo. Ok. Mientras tanto, yo juego. Mis bellos alumnos, como los quiero. Muy bien, vamos a empezar. Ah, eso no lo debieron escuchar. Pero bueno, ya digo, ya lo escucharon. Adelante.
Ok, tiempo. Muy bien. Leonor, ¿estás por allá? Sí, estoy aquí. A ver, dígame qué escribió en su resumen. Pues en lo de que me parece interesante, pues puse que me parece interesante cómo los números son tan importantes en la epidemiología y cómo todo lo que vimos en el parcial anterior se va a asociar a todo esto, ¿no? Y que pues con los números se pueden tener de que resultados casi o muy exactos. Y lo único que como que me medio confundió era la relación que va a tener las medidas de asociación con las medidas de impacto potencial. Y de ejemplo puse lo de los casos de COVID que hay ahorita en Mérida y puse que aquí en Mérida pues aún son muy elevados el número de contagios, que por ejemplo ayer hubieron 6.726 contagios. Y pues, o sea, puede que sí haya estado como que bajando, pero pues aún así siguen siendo de que muchísimos casos. Serán casos acumulados. No creo que hayan habido 6.700 casos. No dice casos nuevos y promedio 6.000. dice Ah, pero en México, no en promedio 7 Yucatán. días. Creo que sí. Sí. O sea, es que me dice, le voy a mandar el screen al grupo. Sí, debe dice, ser. enfermedad por el nuevo coronavirus y dice Mérida, Yucatán. Ajá. Lo voy a mandar. Debe ser casos acumulados. No creo que hayamos llegado a 6.000. Si no, estaría el ejército ahorita pasando por tu casa. Ay, le moví. Ese no es el de ayer. Mientras lo buscas, marcamos la diferencia. Asociación te establece un riesgo de desarrollar la enfermedad si tú estás en una causa, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, todavía no está dada. Es un riesgo de probabilidad, ¿ok? En cambio, las medidas de impacto te dicen cuánto cambia, cuánto se modifica. Por ejemplo, con la prevención secundaria, por ejemplo, se reduce, muy sencillo, lo utilizan mucho en medidas de impacto. Te dicen, por ejemplo, si el 70% de las mujeres de México se hicieran sus exámenes de Papa Nicolau, se reducirían, ¿sí?, un 40% cáncer. Entonces esa es una medida de impacto, porque te dice ya porcentajes, te dice ya cuánto está cambiando. Ahora si yo te digo, mientras más embarazos tenga una mujer, mientras más embarazos tenga la mujer, la probabilidad de desarrollar cáncer cervicouterino se reduce 3 veces. Entonces, pero te hablan de una probabilidad, no quiere decir que no te vaya a dar. Esa es la diferencia entre una y otra. Mientras que la una te habla sobre un riesgo, una asociación, todavía no se habla de un concepto que se llama causal. ¿Ok? Se asocia, pero no hay una contundencia en esa causa. Tienen que haber muchísimas asociaciones para decir, bueno, esto que se parecía a una asociación, ya vamos a tomarlo como algo causal, pero es una asociación, ¿ok? Muy bien. ¿Buscaste el dato? Ok, gracias. Sí, ya lo mandé al grupo de WhatsApp. ¿Y qué era? Pues es lo que le dije, o sea, no sé si... Ahorita lo checo. Ahorita lo checo, corazón. A ver, vamos a ver. Sí, dice casos nuevos, 3.000, pero es en el país, hija.
Lo que pasa es que aparece, ¿verdad? Por el nuevo coronavirus, pero aparece Mérida, Yucatán, pero la gráfica es del país. Ah, ¿Ok? bueno, está bien. No te preocupes, no te preocupes. No, aquí podemos, si le bajas todavía más, vas a ver cuántos casos hubo en Yucatán. Por ejemplo, creo que ayer hubo, no sé si 45 o 85, no llegamos a 100. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, allá está. Vamos a ver uno más. A ver, Keila Pech, ¿qué pusiste tú? Yo puse que me pareció interesante cómo es que se relacionan los tipos de epidemiología con cada medida que pues usa la epidemiología, como es la frecuencia, la medida de frecuencia con la epidemiología descriptiva, la medida de asociación con la epidemiología analítica, la medida de impacto con la epidemiología experimental. Y pues puse que no es un tema muy complicado, pero me gustaría que se dieran más ejemplos con las medidas de impacto, igual casi no me quedaron claros. Y pues el ejemplo todavía no lo había puesto. Ok. Ok, en las medidas de impacto, como te dije, hay, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, hay una medida que se utiliza, la cantidad de pacientes a tratar para decidir si un medicamento o un procedimiento es bueno. Por ejemplo, para que la aspirina, para que alguna vacuna pueda ser autorizada, no sé si ustedes han visto que se hicieron muchos ensayos y se dicen cuántas personas se están curando. Eso forma parte de la epidemiología experimental y te dicen, si tú consultas esta vacuna, pues tú vas a tener vas a reducir el porcentaje de contagios. Es una medida más que nada directa del impacto que va a tener la inoculación o la vacunación de personas contra el COVID. Entonces ya es una medida ya de fuerza, una medida que sí me va a permitir conocer cuánto se está modificando de la enfermedad. La analítica, pues, como hemos dicho, es solamente una asociación. Ok, muy bien. Disculpe, por ejemplo, en un ejemplo de las medidas de asociación, podría ser como que la causa del uso de, por ejemplo, de cigarro, el fumar, y el efecto sería como que el cáncer de pulmón y así. Ajá, pero si lo mencionas así, estarías como en la caja negra. Me hablas de causa y efecto, pero no le estás dando el peso al número. Por ejemplo, quedaría así mejor. El fumar eleva o se asocia a tener una probabilidad del doble de padecer cáncer de pulmón. Esa probabilidad del doble de 2 es lo que te da las medidas de asociación. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, pues dicho lo anterior, ya con esta información que tenemos, ya podemos avanzar. Ok. Recordar es volver a Maestra, ¿dónde lo vamos a subir entonces? en la plataforma de Google Classroom. Ahí van a tener, todavía no le he puesto, voy a poner una sección de resumen y ahí ustedes van subiendo sus resúmenes en clase. ¿Y lo hacemos tipo en un documento o podemos ponerlo Sí, como comentarios? lo pueden poner como comentarios. Nada más pones tu nombre y tus comentarios. Ok, Ya luego yo les voy gracias. a pasar un formatito para que ustedes ya solamente ese formatito lo van llenando. Nada más. Ok. Recordar es volver a vivir. ¿Cuántas veces no hemos vivido esto? Ok. Cuando seamos viejitos, vamos a recordar muchas cosas que habíamos vivido en nuestra etapa juvenil. Y nosotros, aquí viene la parte de los números, voy a irme muy, pero muy suavecito. Razón, proporción y porcentaje. No es lo mismo ninguna de las tres. Todas esas tres tienen una interpretación y allá, ojo, una interpretación es lo que cuenta. No es que propiamente vayan a sacar ustedes los números, pero sí es importante la interpretación de esos números. Cuando una persona no logra interpretar los números, no va a poder entender cómo la enfermedad se está propagando. Ojo mucho con eso que acabo de decir, porque me toco a veces con alumnos que son buenos para sacar los números, pero no tienen
la capacitación, no tienen esa habilidad para interpretar un número. Entonces aquí voy a ir súper lento y por favor interrúmpame las veces que quieran. Las veces que quieran para que yo vaya explicando. No me digan al final, no lo entendí. Pues con mucho gusto se los explicamos. Muy bien. Primero vamos con algo muy sencillo. La razón. La razón, sean X y Y dos cantidades. La razón de ambas se expresa por la división, o sea, X entre Y, donde X se conoce como la cantidad a normalizar y Y la cantidad normalizadora o referente. Una razón es una comparación entre dos cantidades y esta comparación se representa por una división. Vamos a ver si nos puso otra cosa más. No se vayan a quedar como este niño que nos dice, lo que no entiende es cómo sacan las raíces cuadradas y las macetas son redondas. Entonces no quiero que piensen de esta manera. Tenemos que entender qué es una razón. Es una división entre una cantidad que se va a normalizar entre una cantidad normalizadora. Es decir, una comparación entre dos cantidades, obviamente numérica. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo cuando hablo de comparar? ¿Qué estoy diciendo cuando hablo de normalizar? ¿Ok? Si yo pongo, vamos a ver, acá está mi línea, aquí está mi línea. Acá pongo algo muy sencillo, voy a ponerlo con símbolos. A y B. A está siendo como que vigilada, como que evaluada por B. B evalúa a A. Y lo que va a pasar es la observación de B sobre A. Aquí A sobre B, perdón. Es como, por ejemplo, si yo tengo 6 monedas y las divido entre 3 niños, el 3 evalúa al 6. Entonces, si yo tengo 6 monedas y lo divido en 3, obviamente la respuesta es 2. ¿Qué significa este 2? Esa es la interpretación. Esto es la división que cualquiera lo puede hacer muy tranquilamente. Si no lo saben, pues hasta lo ponen en su calculadora. Y aparece un número que también cualquiera de ustedes lo puede hacer. Lo que aquí no puede hacer cualquiera es la interpretación. Si tengo 6 monedas y lo divido entre 3 niños, ¿qué significa este 2? ¿Ah? Dos monedas le va a tocar a cada niño. Eso es la interpretación. A eso se llama la interpretación. A eso es lo que quiero llevar. Esto lo va a hacer una computadora. Lo va a hacer una calculadora. Pero esto, la interpretación, no lo va a poder hacer la computadora. No lo va a poder hacer la calculadora. Solamente la persona lo va a poder hacer. ¿Ok? Si yo tengo 300 enfermos por COVID y tengo 10 colonias infectadas, ¿cuánto va a ser 300 entre 10? 30. 30, ¿verdad? Es un cálculo bastante sencillo. Ahora, digan ustedes la interpretación. ¿Qué es ese 30? Que de los 10, como dijo, lugares, como... Repito, ya ven que la parte numérica es muy sencilla. La parte que es un poquito tequiosa de entender es la interpretación. Repito, imagínense ustedes que tienen 300 enfermos de COVID que están distribuidos
en 10 colonias del estado. O sea Hacemos nuestra que división. en las 10 colonias, o sea, son 300 contagiados y hay 10 colonias. Entonces, en cada colonia van a haber 30 infectados. Así es. Que por cada una de esas 10 colonias, pues hay 30 infectados aprox, ¿ok? Como que si estuvieran distribuidos, no específicamente puede haber 30, pero es un número que nos habla aproximadamente cuántas personas pueden estar enfermos en cada una de esas 10 colonias. Entonces, una razón es una división, ¿ok? Estoy recordando a clases de secundaria, ¿ok? No hemos visto todavía una aplicación de la prevalencia, de incidencia, nada de esas cosas. Aquí solamente estoy recordando matemáticas básicas. ¿Alguna duda? Hablen ahorita. Maestro, pero o sea, nos diría de que, o sea, como en las divisiones normales que normalmente te dicen de que, pues, ¿cuántos gatitos van a ser? Entonces ya sabes que el resultado es el número de gatitos. O nosotros Así. tenemos que entender qué es. No. Al final, lo que te voy a contar el final de la película. Al final, yo te voy a dar una serie de datos estadísticos, como los que mencionaba Leonor hace ratito, y tú vas a tener que interpretarlo con base a una prevalencia, una incidencia, una razón, una proporción, y de ahí vas a establecer estrategias de prevención primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Pero ahorita me estoy yendo pasito a pasito, pero al final yo te voy a dar datos para que tú los puedas interpretar, uno que otro dato a lo mejor meter en la calculadora y de ahí obtener la información. ¿Sí? Pero eso todavía. Ahorita te lo estoy mostrando de manera muy práctica, muy sencilla para que lo puedan entender. Ok. Paulina Viveri, ¿alguna duda? Pau, ¿estás por allá? Ya se durmió. A ver, a ver. Alejandra Cham, ¿alguna duda? Por el momento no, profe. Ok. Proporción. La proporción no es lo mismo que una razón. Una proporción es una división también, pero aquí se divide entre el total de elementos de una categoría. ¿Ok? Una proporción suele expresarse en términos decimales y viene dada por X entre N. No sé si puse algo más. Ah, sí, te puse el ejemplo. Es una división lo mismo que una razón, solo que a diferencia de la razón, ahí poníamos una cantidad y en la proporción ponemos el total de elementos que juegan en el estudio que tú estés desarrollando. Arriba pones a los elementos que te interesan y abajo a los elementos que contribuyen el universo total de estudio. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que se pueda comprender a lo que trata de decirnos la proporción. Dice, el porcentaje, ok, lo voy a mostrar aquí. Vamos a suponer, tomando el ejemplo de Valentina, que en un zoológico hay 5 osos. Vamos a poner así por algo muy sencillo. Hay 5 osos. Hay 10 leones. ¿Ok? No leones de Yucatán, leones. Y 4 monos.
Bueno. En total, ¿cuántos animales tenemos? 19. 19, ¿verdad? Tenemos 19 animales. Ok. Una razón, ojo, la que vimos hace ratito. Si yo te digo razón, leones, osos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es una razón, la primera que mencione va arriba, pondría leones. Entre la cantidad de abajo que son osos. 5. ¿Cuál es la interpretación? Punto 5. Ah, no. No, no puede ser punto 5. ¿Qué pacho? Me Son los confundí. osos que hay entre los leones. ¿Cuánto es? Los osos que hay entre los leones. Y esos dos, pero ese dos, ¿qué significa? ¿Eso es lo importante? Eso, o sea, No. como que, ¿qué osos? Hay Aquí, osos que viven con los... aquí está. Para empezar, ojo. Me quiere decir, y acá es la interpretación, ojo, por eso me estoy yendo súper lento y hasta ahí lo voy a dejar. 10 entre 5 me va a quedar 2. Quiere decir que por cada, aquí para que se entienda, lo voy a poner de una manera más descriptiva para que lo puedan entender. 5, 5. Voy a hacer algo que no está bien en matemáticas, pero espero que me pueda servir. 5 leones y 5 leones son 10, ¿verdad? Y 5 osos. ¿Cuánto me da 5 entre 5? 1. 1, ¿verdad? Ok, muy bien. Y 5 entre 5 me va a dar 1, ¿verdad? 1 y 1 me van a dar 2. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que por cada oso tengo 2 leones. Eso es lo que me quiere decir. Esa es la interpretación. Tómenlo y apúntenlo en su cuadernito. Mencionamos primero en este caso, al numerador. Por cada león, por ejemplo, hay tal cosa, o por cada oso. Ahí depende mucho de la interpretación que lo podamos tener. La que más se le acomode. Como el valor más grande corresponde a los leones, yo diría que por cada oso hay 2 leones. ¿O qué otra forma lo podríamos decir? Al revés, ¿cómo quedaría? Por cada numerador hay un denominador. Sí, pero aplicado a osos y leones. Si yo digo que por cada oso hay 2 leones. Sería por cada 2 leones hay un oso, ¿no? Ajá, claro. Por cada 2 leones hay un oso. Entonces, es lo que te quiere decir la interpretación. Entonces, cuando lo veamos aplicado, diríamos, ¿cuál es la razón? Vamos a aplicarlo ahora a algo más sencillo. Tengo 20 enfermos de SIDA. No, vamos a mostrarlo para algo más entendible para ustedes. No enfermos de SIDA. Vamos a ver. 20 personas que tienen caries. Caries. Y tengo también 40 personas que tienen periodontitis. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la razón? Periodontitis, caries. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué ponemos arriba?
La razón, periodontitis, caries. ¿Qué pongo en el numerador? 40, 40. ¿no? 40. ¿Por Entre qué? 20. ¿Por qué estoy poniendo 40? Arriba. Es el más grande. No, acuérdense, tomen nota. Porque Porque usted me dijo que era esto de... ¿Cuál era el de 40? cuando yo diga cuál es la razón periodontitis contra caries, estoy diciendo que la periodontitis se va a normalizar con respecto a las caries. O para que se entienda, el primero que mencione va arriba. ¿Cuál es la razón periodontitis con respecto a caries? Y aparece Profe, otra vez 2. ¿Sí? no entendí cómo saber cuál va arriba y cuál va abajo. Sí, acuérdate que la razón hablaba de una división entre una cantidad que se normaliza o no una cantidad que es normalizadora, o sea, que evalúa a la cantidad normalizada. Entonces, cuando yo diga una razón, o también llamada relación, razón, relación es lo mismo, es una división entre lo que yo quiero trabajar con respecto a otro. Pero lo que yo quiero trabajar va de inicio. Si yo digo, ¿cuál es la razón leones, osos? Pongo primero a los leones y divido a los osos. Si yo digo, ¿cuál es la razón periodontitis, caries? Entonces, ¿qué estoy dando a entender? Que quiero que dividamos los enfermos de periodontitis contra los enfermos de caries. Entonces O va a sea que quedar, la razón es el que usted menciona primero. así es. Y Ok. ahorita vamos a ver la proporción para que vean cómo va a cambiar. Entonces, 40 entre 20 y eso me va a dar 2. ¿Y esto qué interpretación le vamos a dar? Que por cada ¿qué cosa pasa? Por cada periodontitis con periodontitis hay uno con caries. Por cada Muy 40 bien. personas hay 2 No, caries. ya no mencionamos los 40, el 2. Que No sé quién serían lo 2 personas que tengan caries y que era periodontitis. decimos, ok, que por cada enfermo de caries, o sea, por cada un enfermo de caries, hay 2 enfermos de periodontitis. O el doble de periodontitis con respecto al de caries. Hay 2 veces más. O sea que si tengo 100 enfermos de caries, ¿cuántos de periodontitis voy a tener? 200. 200, porque ya tengo la relación, ¿ok? Ya tengo la razón. Este es el chiste. Si en un país tengo 5,000 enfermos de periodontitis, ¿cuántos de caries voy a tener? 2500. Ya ven cómo ya lo sabemos con la razón. Ok. Ahora, la proporción es solamente dividir los totales. N representa la cantidad total entre la cantidad que tú quieras trabajar. Entonces, es una proporción. Si yo quiero saber la proporción de monos, ¿qué voy a poner arriba? La cantidad que me interesa. 4 entre el total de elementos. 19. Y entonces diríamos que si acá no tengo una división exacta, ok, yo diría que por cada 19 animales que yo vea en el zoológico, hay 4 monos. Pero aquí ya se habla de una proporción. Si existiera un animalito más, vamos a poner una ardilla. Obviamente ya no tendríamos nosotros 19 animalitos. Tendríamos aquí exactamente, pues, 20, ¿verdad? Entonces, aquí automáticamente cambiaría a 20.
Si yo divido 4 entre 20 en mi calculadora, ¿cuánto me va a dar? Punto 2. Punto 2, ¿ok? Lo podemos sacar igual por proporciones. Ok, también lo podemos sacar. Cuarta de 20, ¿cuánto es? Un quinto. ¿Ok? Les voy a enseñar en calculadora. Necesito que tengan una calculadora. Todos tienen calculadora científica, me imagino que sí, ¿verdad? Todos tienen calculadora científica. Sí. Ok, esa nos va a servir. Les voy a enseñar la próxima clase, por eso necesito que estén todos ahí pendientes con su calculadora científica. Un punto 2 significa lo mismo que un quinto. Me quiere decir que por cada 5 animales hay un mono. Esa es una proporción. Es dividir lo que te interesa entre el total. Y una razón es dividir una cantidad que te interesa entre otra cantidad que te interesa. No hay una totalidad en el trabajo. ¿Entendido? Sí. No hay una totalidad. Ok. Bien. Cortamos acá. Para que nosotros hagamos entonces nuestro resumen, solo voy a poner una cosita más. Para que ustedes ya tengan. Para que estemos aquí, ya acá tengo una pizarrita. Vamos a suponer que en la clínica de la modelo, tengo 300 pacientes que tienen gingivitis. Eso lo copiamos. No, sí, que lo tengan para ustedes. 300 que tienen gingivitis. 250 que tienen caries. Y 100 que tienen, vamos a ver, 100 que tienen 100 que tienen apiñamiento. Ok. Vean, quiero que ustedes me den la razón. Gingivitis, apiñamiento. La razón. Caries, apiñamiento. La razón. Apiñamiento. Gingivitis. Todos son razones. Pero el chiste es la interpretación, ¿eh? Es decir, por cada cosa, ¿qué va a pasar? Proporción. La proporción de gingivitis. La proporción de apiñamiento. Y la proporción de caries. Pasemos a uno y ustedes hacen los demás. ¿Cuál es la razón? Gingivitis, apiñamiento. ¿Qué voy a poner arriba? $300 y abajo 100. Muy bien. 300 entre 100. ¿Y eso me va a dar cuánto? 3. Interpretación. Por cada ¿qué?
Por cada persona Ok. con apillamiento, tengo el triple de personas con gingivitis. O tengo 3 personas con gingivitis. La interpretación. ¿Dudas? Es solo fijarse. Acá, proporción de gingivitis. ¿Qué voy a dividir? ¿300, no? 300 entre qué. Más el total, ¿Cuánto es el total? 650. 650. ¿Cuánto me va a dar eso? Mm, 0.46. Ajá. Esto equivale a 6/13, o como dice la compañera, .056. Se estarán pensando cómo hijos está sacando ese 6/13, ¿verdad? 46. 0.46. Se estarán preguntando cómo saca el profe ese 6/13. Porque con el 6/13 yo puedo decir que por cada 13 personas enfermas hay 6 con gingivitis. O esta proporción me dice que hay .046, y pónganlo como nota y apúntenlo, que hay .046, apúntenlo, .046 enfermos de gingivitis por cada 650 enfermos. ¿Ok? Es una forma de decirlo. Pero eso luego lo vamos a ver. Saquen nada más las proporciones, dan las cantidades. Entonces acá serían .046, o con que me pongan, hay .046 enfermos de gingivitis y me ponen del total de enfermos. Hay .046 enfermos de gingivitis del total. Y aquí me ponen la razón. Entonces ponen su resumen y resuelven este y este. Ok, Tienen hasta el sábado a las 11:59 para subirlo. Ok, maestra. perfecto. Ok, muchachos, Es que pues no entendí, subir que el resumen. el resumen son 2 resúmenes, porque es el primero que checamos, el segundo de esta parte y estos ejercicios. Está bien, profe. Ok. ¿Ya le tomaron foto? Profe, una duda. Entonces, estos ejercicios se suben junto con el resumen. Sí, hija, sí. Y la actividad que hicimos antes sobre lo que nos interesó y todo eso, igual va junto. Sí, mi amor, son 2 resúmenes. Son 2 resúmenes. El primero, no sé si cuando pasó, escuchaste lo que dijo Melissa, lo que dijo Leo. Leo, este es un resumen. El resumen número 2 va a implicar, es como si te preguntara, ¿cuál fue lo interesante de las razones y las proporciones? ¿Qué no entendiste muy bien? Etcétera. Y adicional, le pones este ejercicio. Ok, gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, estoy tratando de ir lo más suavecito posible para no entrar así de golpe. Pero son medidas muy sencillas. Cuando ya lo veamos a computadora, se van a reír. Nada más quisiera hacerles una preguntita Yo no estoy como entendiendo grupo. mucho, la verdad. Como grupo. De hecho, se está grabando. Ahorita voy a ver si lo puedo descargar para que se los mande ¿cómo se llama? A su grupo de WhatsApp, la liga, para que ustedes tengan. Pero sí, estamos yendo poco a poquito. Voy a estar grabando videos para que ustedes vayan a estar checando. Pero nada más quisiera hacerles una preguntita. Ahorita no se preocupen tanto por la obtención de datos.
preocúpense por la interpretación de los datos. Eso sí es importante. Ahora quisiera preguntarles, ustedes como equipo, ¿cómo funcionan mejor? ¿Quieren que los cálculos los obtengamos con calculadora? ¿O creen que se les puede hacer más práctico si se los enseño por computadora? Por computadora. Calculadora lo estamos viendo cómo se hace, ¿ok? Nada más necesitaría que se consiga una calculadora científica o una calculadora, a ver si lo pueden ver. Que tenga esto, vean. Hay una teclita, a ver si lo pueden ver, voy a poner, no sé si ven mi calculadora, ¿la ven? Sí la ven, ¿verdad? Hay una teclita que dice A entre BC. Si la tienen en su calculadora científica, todas las calculadoras científicas lo deben de tener. ABC. Está por allá. Ahí está. ABC. Ahorita. ABC. Ahí hay una teclita, es que no se aprecia bien. ABC. ¿Sí la logran ver? A entre BC. Esa teclita nos va a servir mucho para sacar fracciones. ¿Ok? ¿Ok? Personalmente es mucho más fácil con computadora, pero lo vamos, si quieren ustedes, porque el grupo lo pide, lo vamos a hacer con calculadora. ¿Ok? Nada más me interesa que la próxima clase vamos a hacer muchos ejercicios. Ahorita nada más quiero que se queden con la idea, una razón es una comparación entre dos cantidades. Y una proporción es una comparación de lo que me interesa entre el total de elementos. ¿Ok? La interpretación y más ejercicios los vamos a ver. No voy a avanzar otra cosa hasta que ustedes estén ya diciendo, ok, ya lo entendí, ya le agarré la onda. Ya lo puedo interpretar, ya lo puedo aplicar a cuestiones epidemiológicas. Entonces no se me estresen, ¿ok? Ok, Valentina, tranquilita. Sí. Paulina, ¿estás por allá? Paulina Bimeri. Pau. Se quedó sin internet. Ay, Dios mío. Está golpeando eso fuerte. Ok. Bueno, recuerden que cuando nos quedamos con internet, para que no se cuente como falta, manden su imagen, así como creo que Sofía me mandó su imagen de... ¿Tú lo mandaste, Sofía? Sí, yo lo mandé. Ok, ese es su justificante. Entonces, y si es sin asistencia por completo, por favor, manden sus justificantes para que no vayan a tener problemas. Si tengo 4 faltas y no las estoy justificando, pues se va a acumular y no vayamos a tener problemas a la hora del examen. Ok, bueno, muchachos, que tengan un excelente fin de semana. Ya en la próxima clase les doy sus finales y empezamos a hacer ejercicio. Si van a conseguirse una calculadora, que sea una calculadora que tenga las teclas A, B, C. O sea, es una teclita que dice A, B y C. ¿Ok? Y si no, voy a subir un video para que ustedes vean las calculadoras que les interesa, pero deben de tener, si trabajaron en estadística, deben utilizar calculadora científica, ¿no? Sí, eso usamos. Entonces no hay pretexto. Ok, bueno, que tengan bonito día, que Dios les bendiga. Bye. Igualmente, maestro, nos vemos. Bonito fin. Bye. Nos vemos.